Listo. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar en este momento, jueves 26 de marzo. Y hoy día el homenaje del cuarto iberoamericano es nuestros amigos de México, que nos va a acompañar. Y Marco Orozco, que es la persona indicada, nos va a asegurar producir parte de su historia, un parte de sus tradiciones, un parte de sus festividades y todo lo que es México. Lo dejo con Marco Orozco. Fuerte aplauso para Marco. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todas, a todos. Justamente hoy hablaremos de México. Eh, Marquito, sube un poquito más el audio, está escuchando un poquito bajo. y bueno, bueno, Sí, ahora se escucha mejor. sí, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, todos. Hoy iniciamos justamente con México para hablar de México, de mi país, de una forma poética. eh, de qué es lo que significa México para mí, para todos los mexicanos y para el mundo. Yo quisiera empezar diciendo con que México no empieza en una fecha, ni cabe en un libro de historia. México comienza antes del calendario, cuando la tierra todavía hablaba en lengua de piedra y de maíz, cuando el cielo se medía en ciclos y los hombres aprendían a leer el tiempo en la milpa. No es un origen, es una acumulación. Hay países que se fundan. México, en cambio, se superpone. Debajo de cada calle hay otra ciudad, debajo de cada nombre, otro nombre, y debajo de cada memoria, una más antigua que insiste en no desaparecer. Y ahí están los antiguos pueblos, los que levantaron ciudades como montañas y montañas como templos, organizando el universo desde el equilibrio, la vida, la muerte, el sol, la sombra, la guerra y la cosecha. Luego vino la fractura, no como un instante, sino como una larga herida que todavía respira. La llegada de otros mundos, otras lenguas, otras formas de nombrar lo sagrado. Y sin embargo, México no se rompió, se transformó, aprendió a sobrevivir mezclándose, a resistir disfrazándose, a recordar incluso cuando parecía olvidar. De ese choque nació algo que no existía antes, un país mestizo, complejo, contradictorio, un territorio donde conviven el rezo indígena y la campana colonial, el maíz y el trigo, la piedra y el hierro. México no eligió ser mezcla, fue empujado a ella y desde ahí construyó su identidad. Pero la historia no se detuvo. Vinieron otros momentos en que el país volvió a preguntarse quién era. La independencia no fue solo romper con una corona, fue intentar salvarse a sí mismo. La revolución no fue solo una guerra, fue el grito de los que estaban debajo de la historia, reclamando un lugar de ella, en ella. Y aún así, México siguió siendo un territorio en disputa entre lo que fue y lo que quiere ser, entre la memoria y el porvenir. Hoy México camina con todos sus tiempos encima. Está en la ciudad que no duerme, pero también en el pueblo, donde el reloj parece detenido. Está en la lengua que se pierde, pero también en la que resiste. Está en la modernidad que avanza y en la tradición que no cede. México no es una respuesta, es una pregunta constante. Una pregunta que se hace en cada canción, en cada calle, en cada historia mínima que no aparece en los libros, pero que sostiene el país desde abajo. Por eso hablar de México no es contar lo que pasó, es escuchar lo que sigue pasando, es entender que aquí el pasado no está atrás sino debajo y que cada paso que damos, aunque no lo sepamos, es también una forma de pisar la memoria. Cultura, el rostro múltiple. México no tiene una sola cara, tiene muchas y a veces ni siquiera coinciden entre sí. Hay un México que se pinta en los muros, gigantesco, llenos de obreros, de campesinos, de historia que no cabe en los libros. Ahí en los trazos de Diego Rivera,
El país se vuelve relato colectivo, una multitud que no pide permiso para existir. No es arte decorativo, es memoria hecha imagen. Pero también hay otro México que no se ve de inmediato. Está en las lenguas que sobreviven a pesar del silencio, en los tejidos que cuentan historias sin palabras, en los mercados donde cada objeto tiene una raíz más antigua que quien lo vende. Es un país que no se exhibe, se vive, y en esos dos extremos, el que se muestra y el que se guarda, transcurre la cultura mexicana, no como algo fijo, sino, sino como movimiento constante. México es indígena, pero también es mestizo, es barroco y es contemporáneo, es tradición y es ruptura. Puedes celebrar con música de banda, mariachi o de marimba en una plaza, mientras en otro rincón alguien escribe un poema que dialoga con el mundo entero. Ahí aparece la otra dimensión, la palabra. En la reflexión de Octavio Paz, México se piensa a sí mismo como un enigma, como un país que se oculta detrás de máscaras, que celebra la vida mientras convive con la muerte, que grita en la fiesta lo que calla en la intimidad. Su mirada no explica a México, lo revela como una pregunta abierta, y esa pregunta se repite en cada expresión cultural. Es la música que se mezcla con lo ancestral y con lo moderno, en el cine que alguna vez retrató charros y melodramas y que hoy explora las grietas de la realidad, en la danza que convierte el cuerpo en memoria. México no es homogéneo, es un territorio donde conviven muchas formas de entender el mundo, donde lo sagrado puede estar en una iglesia, pero también en una montaña, en una milpa o en una ofrenda doméstica, donde el arte no siempre está en sus museos, a veces en la calle, en la fiesta, en la vida cotidiana. Por eso hablar de cultura de México es aceptar la contradicción, es entender que no hay una sola identidad, sino muchas, dialogando, a veces en armonía, a veces en tensión. Es reconocer que el país no se define por su esencia, sino por su capacidad de transformarse sin dejar de ser. México cambia, pero no se disuelve, se adapta, pero no se olvida. Y en esa tensión entre lo que permanece y lo que se reinventa está su verdadera riqueza, porque al final la cultura mexicana no es un retrato, es un espejo roto donde cada fragmento refleja un país distinto y todos juntos forman algo que termina de explicarse, pero que se siente. Gastronomía, el país que se come. México no solamente se mira, México se prueba, se deleita, se lleva a la boca como quien intenta entender un idioma antiguo, uno que no se aprende en los libros, sino en el fuego lento de una cocina, en el rumor de un comal, en el aroma que escapa de una olla que ha visto pasar generaciones. Aquí la comida no es un complemento, es el centro. Todo comienza con el maíz, no como ingrediente, sino como origen. El maíz es tiempo, es historia, es identidad. Está en la tortilla que acompaña la vida cotidiana, pero también en el ritual que le precede. Sembrar, esperar, cosechar. Comer en México es, en cierto modo, participar en este ciclo milenario. Y luego vienen los sabores, el picante, que no solo arde, sino que despierta, el mole, que no se explica en una receta porque es memoria triturada, chiles, especies, historias, los tamales que se abren como pequeños secretos envueltos en hojas, guardando en su interior algo más que alimento. Cada platillo es un relato. Un taco en la calle puede parecer sencillo, pero ahí está concentrado un universo, la carne, la salsa, la mano que lo prepara, la prisa de quien lo come de pie, la ciudad que sigue latiendo alrededor. No es solo comida rápida, es una escena completa. México come en colectivo. La mesa no es un lugar solitario, es encuentro, es conversación, es celebración. Se come para compartir, para marcar el tiempo, el desayuno que arranca el día, la comida que lo sostiene, la cena que lo despide. Incluso en los momentos más difíciles, la comida aparece como refugio y también como identidad, porque cada región tiene su propia voz en la cocina, cambia el sabor,
Cambia el ingrediente, cambia la forma, pero permanece la raíz, esa mezcla profunda de lo indígena y lo mestizo, de lo antiguo y lo reinventado. La gastronomía mexicana no se quedó en el pasado, se transforma día a día, se adapta, dialoga con el mundo, pero sin perder su esencia. Puede reinventarse en un restaurante contemporáneo o mantenerse intacta en una cocina tradicional. En ambos casos sigue siendo lo mismo, una forma de narrar lo que somos. Por eso comer en México no es solamente alimentarse, es recordar, es reconocer que en cada bocado algo que viene de lejos, es entender que el sabor también tiene memoria, que el paladar puede ser una forma de historia, y que al final este país, como todas sus contradicciones, con todas sus mezclas, se deja comprender mejor cuando se sienta a la mesa. Pero hay cosas que no se pueden explicar, pero sí se pueden saborear. Turismo. Geografías del asombro. Viajar por México no es desplazarse, es atravesar capas. Cada kilómetro cambia el paisaje, pero también el ritmo, la temperatura del aire, la manera en que la gente mira y nombra el mundo. Aquí el territorio no es uniforme, es una sucesión de asombros que no terminan de agotarse. Hay lugares donde la tierra se abre como si quisiera contar un secreto. Ahí está el cañón del sumidero, levantando sus paredes con un gesto antiguo, caso sagrado, donde el río no solo corre, murmura, no es un sitio que se recorra, es un sitio que se escucha. Más al norte, el silencio toma otra forma. El desierto de Sonora parece vacío, pero no lo está. En su aparente quietud hay vida resistiendo, hay tiempo detenido, hay una belleza que no se entrega de inmediato. Es un paisaje que exige paciencia, como si pudiera ser entendido sin prisa. Y luego está la ciudad, esa que nunca termina de decir su nombre completo. En el corazón de la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec respira como un pulmón antiguo. Ahí en los árboles y lago conviven el descanso y la historia. Lo cotidiano y lo simbólico. Es un recordatorio de que incluso en el ruido, México guarda espacios para la pausa. Pero el viaje también es hacia atrás. En medio de la selva, Palenque emerge como una conversación inconclusa con el pasado. Las piedras no están en ruinas, están en espera, como si aún quisieran decir algo, como si el tiempo no hubiera terminado de irse. México no se visita, se recorre con los sentidos abiertos. No basta con mirar, hay que detenerse a escuchar, sin dejar que el lugar haga su trabajo, porque cada sitio tiene su propio pulso, su propia manera de contar lo que ha sido y lo que sigue siendo. El turismo entonces no es solo paseo, es ser un encuentro con lo otro, pero también con uno mismo, porque es contraste, porque en ese contraste de lo que uno trae y lo que descubre, algo se transforma. El viajero no regresa igual, algo se queda en el camino y algo del camino se queda en él. México ofrece rutas, destinos postales, pero lo más valioso no está en la imagen que se captura, sino en la experiencia que se queda. En ese instante en que el paisaje deja de ser ajeno y se vuelve cercano, casi íntimo. Por eso viajar por este país es aceptar que no hay una sola forma de recorrerlo. Cada quien arma su propio mapa y sin embargo todos terminan encontrándose con lo mismo, un territorio que no se agota, que no se deja reducir y siempre guarda algo más allá en la siguiente curva. México es camino y también de alguna forma es destino. Tradiciones. En México el tiempo no avanza en línea recta, gira, vuelve sobre sí mismo como una espiral que nunca se cierra del todo. Aquí el pasado no se queda atrás, regresa, se instala, conversa con el presente y lo hace a través de las tradiciones, no como una repetición mecánica, sino como una forma de recordarse quiénes somos. Cada año, cuando llega el Día de Muertos, el país entero parece cambiar de ritmo. No es solo una fecha en el calendario, es una apertura. Las casas se llenan de flores, de velas, de fotografías. Los altares no son adornos, son puentes, puentes entre los vivos y los muertos.
En ningún otro momento se vuelve tan evidente esa relación íntima con la muerte, no como ausencia definitiva, sino como la presencia transformada. Aquí la muerte no se esconde, se nombra, se invita, se sienta a la mesa, y en ese gesto hay algo profundo, una manera de entender que la vida no se interrumpe, sino que se desplaza, que quienes se han ido siguen habitando de otra forma, en la memoria, en el ritual, en la repetición de gestos que atraviesan generaciones. Pero las tradiciones no se limitan a la muerte, están en las fiestas patronales donde el pueblo entero se organiza para celebrar a su santo, mezclando lo religioso con lo festivo, lo sagrado con lo comunitario. Están en las procesiones que recorren las calles, en las danzas que evocan historias antiguas, en los fuegos artificiales que iluminan la noche como si quisieran repetir con las estrellas. Cada tradición es un lenguaje, un código que no siempre se explica, pero que se entiende al vivirlo. No importa si uno no cree o cree, basta con estar ahí para sentir que algo se activa, algo que viene de lejos y que sigue encontrando sentido en el presente, porque las tradiciones mexicanas no son piezas de museo, no están congeladas, se transforman, se adaptan, cambian de forma sin perder su esencia, incorporan elementos nuevos, reinterpretan los antiguos, y alían con la modernidad sin disolverse de ella. Literatura, la palabra como patria. México muchas veces se ha defendido con palabras. La literatura mexicana no es solo un conjunto de libros, es una forma de habitar el país, una manera de nombrarlo cuando parece inasible, de entenderlo cuando se vuelve contradictorio, de reconstruirlo cuando la historia no alcanza, porque México a veces se explica en un poema, se explica mejor en un poema que en un archivo. Ahí está Juan Rulfo, por ejemplo, escribiendo un país donde el silencio pesa más que las palabras. Sus personajes no hablan, murmuran, recuerdan, arrastran el eco de la que ya no está, y en ese paisaje seco, casi deshabitado, aparece un México profundo, herido, pero vivo. Luego está Jaime Sabines, que no le teme a la emoción, que toma la vida cotidiana, el amor, la muerte, la enfermedad, y la vuelve lenguaje directo, sin rodeos, como si escribir fuera una forma de respirar. En el México no es paisaje, es latido. Y en otro registro, Octavio Paz intenta descifrar el enigma, pensar al país desde sus contradicciones, desde sus máscaras, donde ese impulso de ocultarse y revelarse al mismo tiempo, su palabra no consuela, interroga, tres voces, tres formas de mirar, y sin embargo todos coinciden en algo. México no es evidente, hay que narrarlo. Desde tiempos antiguos, incluso antes de la escritura alfabética, ya existía esa necesidad de contar, los códices, los cantos, las historias transmitidas de boca en boca. Luego vinieron otras formas, otros lenguajes, otras influencias, pero la pulsión sigue siendo la misma, dejar testimonio. Decir esto somos, aunque sepamos que nunca es suficiente. La literatura mexicana no busca cerrar el sentido, lo abre, se mueve entre lo real y lo simbólico, entre lo íntimo y colectivo. Puede hablar de un pueblo perdido, de una ciudad desbordada, de un amor mínimo o de una pregunta universal. Y en todos los casos hay algo que permanece, la conciencia de estar escribiendo desde un territorio complejo. Porque escribir México es de alguna forma asumir una herencia de voces, de silencios, de historias que no siempre han sido contadas. El escritor no parte de cero, dialoga con lo que ya existe, incluso cuando intenta romper con ello. Y el lector, por su parte, no solo lee, se reconoce, encuentra fragmentos de sí mismo en estas páginas, en esos personajes, en esas imágenes que parecen ajenas, pero que pronto resultan familiares. Por eso la literatura mexicana no es un lujo, es una necesidad, una forma de sostener la memoria, de cuestionar la realidad, de imaginar otras posibilidades, una manera de resistir incluso cuando todo parece desmoronarse. Al final, los países también se construyen con palabras, con, con los que dicen, con las que se dicen, con las que se escriben. Y en ese sentido, México
no solo tiene un territorio, tiene lenguaje, y en ese lenguaje vivo, contradictorio, inagotable, se encuentra una de sus patrias más profundas. ¿Cómo vamos de tiempo, Julio? Gracias, Marquito, gracias por tu conferencia. ¿Sí? Justo dos ideas yo apunté que me llamaron la atención, ¿no? Y como dice, todo se forja con la piedra y el hierro, ¿no? Esa es una cuestión muy, muy vigente en cada cultura y en cada proceso de desarrollo del ser humano, ¿no? Y después algo que hablabas con respecto al México de siempre, México moderno, ¿no? No se diselva, pero se adapta. Entonces es la manera de sobrevivencia de cada nación. Entonces, solamente quería anotar eso. Gracias, Marquito, por tu posición. Nos has introducido, nos has permitido conocer desde muy cerca lo que es México, que ahora es el homenajeado. Justo quería Pues, compartirles el libro que hacerlo así en forma de prosa poética, que creo que es más interesante que hacer una descripción monográfica, ¿no? eh, quería compartirles este, que es el libro, el segundo iberoamericano, que es el libro anterior, y el tercero, que justo habíamos aperturado en estos días. El tercero y el cuarto va a ser un libro díctico, un libro bifronte. Apaga tu, claro, sí te voy a decir, Isaac, apaga tu micrófono, para que no apaga tu micrófono, Isaac, para que, porque si no va a salir en la pantalla. Apaga tu micrófono. Entonces, este es el segundo, y el tercero y el cuarto van a salir juntos. Va a ser ambas portadas, ¿no? En la portada de adelante va a estar un motivo mexicano que seguro después va a ilustrarse, y en la contraportada va a haber un motivo que era el tercero, ¿no? Que es la selva peruana, ¿no? Porque como se dan cuenta, esta portada, la del segundo, es el Capañán, que es Camino Inca, ¿no? Camino muy conocido. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Y bueno, ahora los dejo con nuestro amigo Luciano, que nos va a hablar un poco sobre el grupo editorial. Después yo también lo voy a mostrar mientras que... Isaac, apaga tu micrófono, porque si no se te va a ver en la pantalla como si estuvieras interviniendo. Apaga tu micrófono, Isaac, por favor. Entonces, Luciano nos va a hablar sobre el grupo editorial, sobre la trascendencia que tiene nuestro... Es más, les cuento algunos datos anecdóticos antes que Luciano intervenga. Nuestro grupo editorial tiene 15 años como editorial, desde el 2011 la fundamos el 15 de enero. Tenemos más de 250 títulos publicados y como más de 1000 autores del Perú y del mundo que están dentro del sello editorial. El año pasado logramos editar 25 libros en un año, y el anteaño pasado, el 2024, que fue nuestro año récord, editamos 32 libros en un solo año. Ahora ya y ahorita ya vamos ya por el séptimo y octavo. Y bueno, estamos en todo el Perú, que es nuestro punto fuerte. Y gracias a unos autores extranjeros también hemos llegado a otros países como México, España, Chile, Argentina. Algunos países también tan poco usuales como por ejemplo Rumanía, India, China. Entonces, ese es nuestro grupo editorial. Entonces, lo dejo con Luciano, que si no sé si está atento para que nos hable un poco del grupo editorial, ya que él es mi mano derecha y conoce mucho y a profundidad y desde mucho tiempo, cuando nos conocimos hace 26 años en el taller de San Marcos. A ver, Luciano, por favor, tu introducción. Fuerza, aplauso para Luciano. Muy buenas noches, queridos amigos. Es un gusto, un aprecio muy grande poder dirigirme a todos ustedes, y más aún en el epicentro de celebrar 15 años de Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto. Una editorial que con el tiempo está demostrando que se pueden hacer cosas con muy poco y hasta casi milagrosas, y que en manos de otras personas hubiera sido rotundo fracaso. Pero Vicio Perfecto, Perfecto o Vicio Perpetuo tiene una magia muy especial. Y hoy celebramos estos 15 años junto a Julio César Benavides Parra, que recientemente cumplió 49 años, de bregar y de bregar contra toda contra. Y además nos enfrenta también a tiempos convulsivos en la actualidad, tiempos de muerte, no solamente en el Golfo Pérsico,
de tribulaciones en todo el planeta, cosas que afectan a todos, sin excepción, a diferente nivel. Acá no importa raza, credo, condición sociocultural, económica, todos nos vemos afectados en una guerra. Miles mueren diariamente. ¿Qué hacer ante tanta muerte, ante tanto vejamen, ante tanto abuso? Cultura. Cultura y más cultura. Y estos 15 años, Editorial Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, esa ha sido su bandera. Llevar la lectura como parte de la cultura a todos los lugares sabidos y por haber. La humanidad ha pasado por eras glaciares, lluvias de fuego, diluvios, guerras globales. Pero ¿qué ha sostenido la humanidad? ¿Qué ha permitido que la humanidad sobreviva? Mucho mejor que las cucarachas, que, dicho sea de paso, las cucarachas existieron antes que la humanidad. Y esta ha sido la cultura, que el ser humano pueda cultivarse a sí mismo, porque eso es cultura. Cultura no es cuántos libros tengo en la cabeza, sino qué tanto en mi alma se ha cultivado en mí. No solamente obras, vivencias, experiencias profesionales, encuentros con otros seres humanos, del mismo idioma de otros lados del mundo. Y claro, un vehículo realmente importante para estas demandas ha sido, una de ellas ha sido Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto. En mi país, Perú, Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, en estos 15 años ha llevado cultura hasta los confines más lejanos que ustedes se pueden imaginar. Asentamientos humanos, donde no hay agua, no hay electricidad, donde ni siquiera hay pista, donde los niños caminan descalzos. Allí ha llegado Vicio Perpetuo. A aldeas, a pueblos no contactados, allí ha llegado Vicio Perpetuo. Ha llegado donde el Estado no llega, donde no existe el Estado peruano. Ha llegado a colegios nacionales, a pueblos indígenas. Y ahora, Vicio Perpetuo y Vicio Perfecto, hace un par de años, extiende sus brazos a Iberoamérica. Y así hemos podido contar, como ahora con Marco Orozco, con su genial conferencia de México. México lindo y querido, claro que sí. La Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, España, un largo etcétera, hablando de Iberoamérica. Y más allá también, sí, claro, ha seguido extendiendo más sus brazos, Vicio Perpetuo, abarcando Croacia, Rumanía, China, India, Estados Unidos. Y así, como un buen hijo pródigo, todo abarcando a todos aquellos que quieren cultivarse más civilidad, menos sangre, menos muerte. Y vean, todo no ha sido una alfombra roja. Bueno sería. Vicio Perfecto, Julio César Benavides Parra ha tenido que pasar por muchas vicisitudes, muchos cambios, muchos desafíos.
ha tenido que enfrentar envidias, egoísmo, odio de otros. ¿Por qué? Por simplemente crecer, por simplemente dar voz a aquellos que no les dan voz, por simplemente publicar a aquellos que no querían otros editoriales publicar, porque supuestamente no se lo merecían, no tenían los atributos para publicar. Oh, my God, jugar a Dios y decir quién puede publicar y quién no puede publicar. Y claro, ese fierro caliente lo tomó Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, y rompió el mito, rompió ese tabú. Y claro, las otras editoriales ha despertado hasta un odio visceral. Entonces, Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, a la cabeza de Julio César Benavides Parra, ha logrado cosas insospechadas, cosas que otros han intentado y han fenecido en el camino. Y es que no solamente se trata de tener dinero, porque si se tratara de dinero, ¿cuántos hubieran tenido éxito? ¿Cuántas editoriales gigantescas existen? Pero marcan anualmente bajas ventas, a pesar de millonaria publicidad, a pesar de que algunas, inclusive, me hago cargo de mis palabras, algunas lavan dinero. Sí, así es. O a pesar de que tengan apellidos de abolengo. Sí, el apellido de abolengo se puede imponer.